Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a El Debate de Teleelch. Gracias por acompañarnos una semana más. En esta ocasión vamos a hablar de criptomonedas, porque desde hace ya algunos años las monedas o los billetes ya no son el único medio de pago. Ya no es lo único con lo que podemos comprar o vender. Las criptomonedas son ya una alternativa y además cada vez más consolidadas. Pero como cada revolución digital, y más si hablamos de dinero, pues esto crea bastantes incertidumbres, bastantes preguntas, luces y sombras sobre su legalidad, sobre su utilidad, y a todo esto y mucho más le vamos a dar respuesta en los próximos minutos aquí en el debate de Teleelch. Pero además no quisiera empezar el debate sin recordar que mañana viernes en Elche se acoge el primer foro empresarial cripto, donde expertos en la materia pues abordarán esta cuestión, y además Teleelch y Teleelch Radio Marca emitirán en directo un programa allí mismo en el centro de congresos a partir de las 10 de la mañana. Bien, pues vamos a darle respuestas a todas estas preguntas de las que hablaba al principio, de la mano, como siempre, de 4 invitados. Están con nosotros Guillermo Avellán, él es experto en finanzas descentralizadas, bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros Luis Jimeno, Mr. Crypto, el fundador. Muchas gracias. También Javier Segura, él es consultor tecnológico, muchas gracias por venir. Gracias. Y Francisco Sempere, economista. Vamos a dar respuesta, como decimos, a estas preguntas, pero antes, unos segundos de publicidad, no se vayan. ¿Quieres encontrar la casa de tus sueños de la mano de los mejores profesionales? En Grupo Horizonte somos expertos inmobiliarios con un objetivo común: satisfacer las demandas de nuestros clientes. Además, te ofrecemos servicio de abogacía para solucionar todos tus problemas legales. Grupo Horizonte, con total confianza. Bueno, pues comenzamos el debate, y por no empezar la casa por el tejado, Luis, haznos una pequeña introducción a qué es la criptomoneda. Sabemos que es la moneda digital, pero ¿qué más nos puedes contar para introducirla? Como tú decías, las criptomonedas son monedas digitales que son encriptadas y que tienen una serie de propiedades, como por ejemplo el que podemos poseerlas, podemos transmitirlas y pueden fraccionarse. Básicamente es eso. En un inicio se conocían como criptomonedas. Por ejemplo, Bitcoin es una criptomoneda porque tiene como utilidad el método de pago, pero actualmente se conoce más como criptoactivos, porque no solo abarcan métodos de pago, sino otro tipo de utilidades dentro del ecosistema cripto. Muy bien, de algunas de las cuestiones que has dicho hablaremos a continuación. Guillermo, tu perfil me parece muy interesante porque, corrígeme si me equivoco, durante 15 años te dedicaste a la banca tradicional y ahora todo lo contrario, a este mundo descentralizado. Sí, la verdad es que, bueno, viví justo aquí en Elche. Viví en el 2007, porque la gente habla del 2008, pero realmente la crisis vino en 2007, y en el sistema financiero tradicional, que aún sigue en crisis. Y bueno, pues eso es lo que me hizo darme cuenta que tenía que buscar alternativas al sistema financiero tradicional, que oye, que está muy bien, pero hay que buscar alternativas. Y fue lo que me trajo un poco aquí, ¿no? En 2014 salgo de la banca y creo una plataforma de crowdfunding, pues para dar alternativas a la financiación a las empresas. Y cuando creé la plataforma de crowdfunding, que fue allí en 2014-2015, me voy a San Francisco y ya se había quedado antiguo el crowdfunding, y me di cuenta que las criptomonedas o los ICO, que es una alternativa financiera para financiarse, pues era lo que estaba sustituyendo realmente al crowdfunding, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que me ha llevado a las finanzas descentralizadas, que para mí lo más importante de toda esta revolución es que puedes prescindir de los intermediarios financieros, de las instituciones financieras. La gran revolución de Bitcoin, por eso el tema descentralizado, es que no necesitas ningún intermediario financiero. Yo puedo hacer un pago, te puedo hacer un pago a ti, tú me puedes hacer un pago a mí, sin necesidad de que exista ningún intermediario financiero, sino a través de una red blockchain descentralizada, ¿no? Entonces, eso es un poco el prescindir de esos intermediarios, ¿no? Que pudieron generar tantos problemas
como han generado, y nos hemos dado cuenta, de 2007 a 2022, pues creo que muchas de las cajas de ahorros aquí en la Comunidad Valenciana, por desgracia, pocas quedan o no queda ninguna, ¿no? Entonces, oye, un poco todo eso por poner en contexto. Francisco, Guillermo habla de revolución, ¿se puede hablar también de amenaza para la banca tradicional? Bueno, es una amenaza real para la banca tradicional, evidentemente. Hay una revolución, es un sistema que como medio de pago es válido, que tiene una serie de ventajas, pero también tiene una serie de inconvenientes, ¿no? Bueno, podríamos debatir el tema de la crisis y si realmente el problema de las cajas de ahorro es un problema del sistema financiero como tal, pero bueno, como desafío al sistema monetario tradicional es un desafío el que no haya intermediarios, sobre todo el que no haya una autoridad monetaria que decida qué papel moneda circulariza y cómo, vamos a ver si generó políticas expansivas o no. La crisis lo que nos ha hecho pensar a todos, bueno, es decir, los bancos eran los malos porque han cometido el error y encima se les ayuda, que son ricos, ¿no? Y cuando pasa a otro, pues mira, te mueres en el camino, ¿no? Esa digamos que es la lacra o la corrupción política que hay detrás, o lo que la gente ve que puede cambiar a través del sistema descentralizado. Lo que pasa es que para mí también existe otra serie de pegas, ¿no? Es decir, tenemos una demanda que tenemos controlada o sea, una oferta más o menos controlada con el minado y demás, pero hay una demanda que, por otro lado, puede ser dominada por especuladores y puede hacer que sea muy volátil la criptomoneda. Entonces, igual como tecnológicamente para mí es un reto, es positivo y debería seguir adelante, pues, bueno, no sé si la palabra es regularizar, pero digo que tenemos que avanzar todavía bastante más para saber que esto es un sistema estable y positivo. Este sistema sabemos que es descentralizado, ¿es también seguro, Javier? Bueno, el tema, lo que es la seguridad en sí misma desde el punto de vista tecnológico, sí que lo es, hasta cierto punto, me explico. Por ahora es muy seguro porque es indescifrable y tiene la ventaja de que en el momento en que yo lo transfiero a otra persona, cada uno tenemos nuestras, se llaman cifrados, para efectos prácticos es como nuestra llave de seguridad. Y yo no puedo, si yo no tengo su llave, yo no puedo abrir su puerta, la puerta de su casa. Pues en ese punto sí que es seguro. Al menos hasta que salgan los ordenadores cuánticos que reventarán la seguridad. Pero de momento todavía eso es un futuro, que es posible. No es un futuro muy a largo plazo, pero en ese momento ya no solo el tema de criptomonedas, sino todo lo basado en seguridad criptográfica tendrá que cambiar o evolucionar porque actualmente no va a funcionar. A día de hoy sí que se puede conseguir un sistema seguro desde el punto de vista tecnológico. Otra cosa es si me preguntas, ¿es un sistema seguro para empezar o invertir o trabajar con él? Esa es otra cuestión totalmente diferente. Que esa ya es más... La seguridad del usuario, ¿no? La seguridad del usuario... Sistema y otra la seguridad del usuario. Claro, de hecho hemos visto casos, y se ha visto en las noticias, casos realmente exagerados, donde en algunos casos es tan seguro que alguien habrá comprado pues, en primera instancia bitcoins o alguna otra moneda, no valían nada y ahora valen un dineral, han tirado el disco duro y hay gente, de hecho salió una noticia de una persona en Inglaterra viviendo en un basurero intentando buscar un disco duro porque su fortuna en ese disco duro ahora está valorada en millones y millones. Tiene el mismo problema un poco que el dinero metálico. Si tú llevas 50 euros al bolsillo y los pierdes, lo has perdido. O sea que hay ciertos riesgos que conlleva el usar esta tecnología desde el punto de vista usuario, no desde la tecnología en sí misma. Esto me lleva a pensar de qué depende el precio y por qué, por ejemplo, Bitcoin vale tanto. Pues básicamente el precio de las criptomonedas depende principalmente de la oferta y la demanda. Cuando una criptomoneda tiene mucha demanda, se compra mucho, el precio sube y cuando se vende el precio baja. Pero también depende de las noticias macroeconómicas, como por ejemplo la invasión de Ucrania afectó mucho al mundo cripto, al igual que al resto de mercados, y como comentaba el compañero, el precio se puede llegar a manipular, sobre todo ahora un poco las reglas han cambiado, y sí es cierto que hay muchísimas grandes corporaciones comprando muchísimo Bitcoin, por ejemplo Goldman Sachs o JP Morgan, MicroStrategy, etcétera, etcétera. Tesla sabemos que tiene 3.000 millones de euros en Bitcoin. Y en mi opinión lo que ha sucedido recientemente no es más que una práctica que se lleva haciendo toda la vida en el mundo cripto. Por eso los que están más metidos en el mundo de las criptomonedas, en mi opinión,
en este momento estamos tranquilos, ¿no? Porque al final son estrategias en las que los grandes acumuladores de Bitcoin, que con la terminología blockchain son las ballenas, venden muchísimo Bitcoin para provocar el pánico un poco en la gente que acaba de entrar en el mundo cripto, provoca una bajada del precio, la gente vende Bitcoin porque, como ha pasado históricamente, piensan que esto es una estafa, que se va a hundir, y cuando llega a un precio bueno, entonces claro, vuelven a comprar barato y entonces el precio se vuelve a disparar, ¿no? Entonces, al final son estrategias que lo que provocan es, al final, en el año 2017, cuando muchos tenemos flechas en la espalda, ¿no? Precisamente por esto, pero conforme vas evolucionando te das cuenta de que al final son estrategias para comprar Bitcoin más barato. Y la gente que ahora mismo está vendiendo Bitcoin precisamente por esto, probablemente cuando se multiplique el precio de Bitcoin por 4, porque tenemos el halving a 2 años vista, y las grandes corporaciones intenten de nuevo bajar el precio de Bitcoin para acumular, ya han caído una vez en la trampa, no van a volver a caer, con lo cual no venderán Bitcoin, y lo que al final lo que provocará esto es que el precio de Bitcoin se estabilizará y dejará de ser tan inestable como es ahora. Has dicho una cosa curiosa para hacer entender también el funcionamiento de esto, que aunque sea una moneda digital, aunque se gestione en un ordenador, no queda al margen de lo que pasa en la vida real, no queda al margen de las crisis energéticas, económicas o de todo lo que esté pasando, ¿no? Por mucho que sea descentralizado, ¿no? Bueno, pues efectivamente, al final, yo creo que conforme más... yo voy a hablar de Bitcoin porque es que hablar de criptomonedas también es mucho, ¿no? Entonces, es como si hablamos del euro y lo ponemos en el mismo saco que el peso argentino, ¿no? Entonces, no puedes hablar de divisas y todas las divisas no son iguales, ¿no? Entonces, yo también quería dejar aquí un poco el concepto que todas las criptomonedas no son iguales. De hecho, Luis ha hablado de criptoactivos incluso. Entonces, bueno, pues habría que diferenciar, ¿no? Voy a concretar, por ejemplo, el caso de Bitcoin, ¿no? Por centrarme en una, pues Bitcoin es una moneda que, bueno, pues monetariamente es algo similar al oro, porque tiene un número limitado. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, de que, bueno, pues hay otras criptomonedas que se emiten pues casi como el dólar o el euro, que luego lo que provoca es depreciación, ¿no?, de esa moneda y genera inflación porque se emiten un montón, ¿no? Entonces, Bitcoin es un poco, tiene esa diferencia, ¿no?, que va a haber 21 millones de Bitcoin al máximo, ahora estamos en 19 millones y pico, y bueno, pues se van a emitir hasta 21, no más, ¿no? Entonces, también la oferta monetaria, el número de Bitcoin que se van emitiendo ya está regulado. No puede llegar de repente un regulador, como ocurre ahora, y de repente pues se emiten el 25% de todos los dólares o el 35% de todos los euros en menos de, bueno, pues de un año o de 2 años, ¿no? Y eso provoca pues una hecatombe, nos provoca inflación y nos provoca cosas, ¿no? Dicho eso, y poniendo en contexto, por ejemplo, Bitcoin, inicialmente no estaba tan correlacionado con el sistema financiero, pero como bien ha comentado también Luis, cada vez hay más personas o más entidades de peso, hay derivados, entonces cada vez se está introduciendo más lo que es el Bitcoin en el mundo de las finanzas tradicionales. Sí, el tema de la bolsa, que también se... Claro, pues por ejemplo, hay una compañía que se llama Coinbase, que es un exchange centralizado, y que se dedica, bueno, a negociar o comerciar criptomonedas y cotiza en la bolsa de Estados Unidos, sí, ¿no? yo me refería al tema de, perdona que te interrumpa, el tema, por ejemplo, de los fondos de inversión. Desde el año pasado, en octubre, la SEC dio permiso a la bolsa de Chicago para poder emitir fondos de inversión en los que tuvieran Bitcoin. Y eso ha provocado una entrada de dinero bestial en Bitcoin por las corporaciones, que a lo mejor no confiaban tanto en invertir directamente en Bitcoin, pero sí que confían en la bolsa, porque la bolsa tiene muchísimo tiempo, ¿no?, de tradición, y es un método totalmente común, ¿no?, para poder invertir. Claro, desde octubre hasta aquí ya hay 20 fondos de inversión que incluyen Bitcoin, y por lo tanto ha habido una entrada de dinero tan grande que esta entrada de dinero que hubo en octubre batió el segundo récord de la historia de la bolsa de Estados Unidos. En 2 días entró más dinero que... Bueno, el segundo récord, ¿no?, que había, ¿no? Entonces, claro, eso
deja todavía más en manos de las instituciones el Bitcoin. Claro, Que no, estupendo. No de las ¿no? instituciones, Entonces, pero sí de las grandes corporaciones. Sí, grandes corporaciones, y asimilamos al sistema financiero, no al tradicional de la banca, pero sí es algo parecido a la bolsa. Si además se puede vender en corto, pues digamos que entra más en un método especulativo todavía. Si el espíritu del Bitcoin y la descentralización, con la que yo estoy de acuerdo, significa que no un banco central que no se rige por unos criterios generalmente económicos, sino muchas veces por unos criterios políticos, y esos criterios políticos muchas veces no miran en el largo plazo, sino en el corto plazo. Es decir, el Bitcoin sale un sistema descentralizado que va a dominar la población al final. Si las grandes corporaciones pueden comprar o pueden dominar ese valor, se convierte en una moneda especulativa. Y nosotros no, o sea, podemos confiar en la seguridad del Bitcoin, no, pero la subida y la bajada la van a dominar. En vez de un Banco Central Europeo, la dominará Tesla o la dominará... Sí, pero al final la sociedad lo que hará será entender el juego de las grandes corporaciones y no vender su Bitcoin. Bueno, ¿no? Me gustaría puntualizar una cosa ya de tecnología, porque está hablando de Bitcoin, etcétera. Probablemente la gente no sabe ni siquiera cómo funciona. Entiendo. O sea, estamos hablando de que el Bitcoin es descentralizado. Desde el punto de vista tecnológico no lo es. Es desde el punto de vista de, o sea, un poco más... No está regulado, por ejemplo, aquí está regulado por el Banco de España, como dice Fran. En este caso, por ejemplo, tú no puedes llegar con tus Bitcoin en una cartera y dársela a otra persona. Tienes que estar dentro de una red, me refiero. Esa red, que luego los famosos mineros y todas las personas que realmente con un hardware, o sea, con un ordenador específico, minan, hacen los algoritmos de proceso, bastante complicados y demás, para generar, como ha dicho, un poco la misma realidad física, que es como minar oro, pero en este caso con conceptos digitales. El problema de ahí, y es el tema de la descentralización, es que realmente necesitas un tercero, tú necesitas un intermediario para hacer esa transferencia. Tú no la puedes hacer directamente, necesitas esa red. No es cierto. Vamos a ver, cualquier persona no, en primer lugar. Lo importante, eso es que no es cierto, y te digo el porqué. En primer lugar, cualquier persona puede ser minero o puede ser nodo. Hay dos conceptos diferentes, una cosa es ser minero y otra cosa es ser nodo. Si eres nodo, no tienes ni siquiera que minar Bitcoin. Entonces, si eres nodo, ya tienes la independencia suficiente para hacer transferencias. Entonces, cualquier persona, a un coste muy económico, puede ser un nodo de la red Bitcoin. Entonces, por supuesto que es descentralizado y cualquier persona, pues si quiere aprender a ser nodo, puede serlo perfectamente. Otra cosa es que la gente pues no quiera aprender o cualquier otra cuestión, ¿no? Pero ya te garantizo que cualquier ciudadano podría ser nodo a un coste muy económico porque no estaría minando. Por eso y el nodo tiene el mismo peso o más que el minero. No, si no estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo es que los que intervienen es las dos entidades que transfieren el dinero, el nodo A, nodo B, y tiene que haber un intermediario. Independientemente de que ese intermediario pueda ser parte del nodo o pueda ser una persona. No tiene que haber un intermediario, es el conjunto de nodos, sí, el que confirma confirma si esa transacción es correcta o no es correcta. Pero es un intermediario. Es un conjunto de nodos. De hecho, en la actualidad hay 13.000 nodos. Claro, pero entonces, es que eso no es centralizado. Centralizado es cuando el Banco Central Europeo, cuando el banco de turno nos dice que o la caja de ahorros de turno que está quebrada, nos dice que tiene una información que es mentira. En cambio, sin embargo, aquí sí que es descentralizado porque cualquier persona puede ser un nodo. Y hay un conjunto de nodos, hasta 12.000. Fíjate si es descentralizado. Tú dime qué banco funcionan 12.000 personas que comprueban que realmente lo que dice el banco es verdad. Un segundo. Un segundo. Son dos cosas diferentes, es mi punto. O sea, cuando tú necesitas, y estoy hablando tecnológicamente, un intermediario, en el caso de una moneda tradicional, el intermediario es el banco, el cual tú no tienes acceso. Pero ojo, a efectos prácticos, tú puedes ser un banco. Otra cosa es el dinero que necesitas y el papeleo que necesitas, porque también puede serlo. Pero nos tenemos que fiar de lo que diga el banco si es verdad o es mentira. La gracia de esta tecnología es que es transparente. Tú puedes ver realmente lo que se dice. Fíjate qué evolución, la transparencia. Ya, pero yo lo que yo me refiero es, al final estamos hablando de tres entidades. Las que transfieren dinero y una entidad, que puede ser el mismo nodo, pero a efectos de tecnología tiene que haber un intermediario, que es una red de nodos, pero sí, 12.000 nodos o ya, pero 15.000 cuando nodos. tú tienes un intermediario,
no es, por mucho que quieras, al final ¿quién lo controla? Porque una cosa es la tecnología que lo pueden controlar, y en este caso ha pasado que realmente han empezado a minar desde China un montón, y aunque tú te quisieses ponerte como minero, no podías, porque realmente todo iba al que más producía. Pero si China lo ha prohibido hace 7 meses, y Bitcoin ahora está en otro... O sea, fíjate lo descentralizado que es, que China prohíbe Bitcoin, la minería de Bitcoin, y de repente eso ha venido bien a otros países. Lo que yo me refiero, fíjate si es descentralizado lo que me refiero y lo poco que que influye. Imagínate si tuviéramos que depender del SWIFT, por ejemplo, que lo controla Estados Unidos, y de repente Estados Unidos dice que a Irán no se le puede, o que a Rusia, oye, sin meterme en temas políticos, o que a Mongolia, o que a España. Pues fíjate si eso sí que es centralizado. Eso no se puede hacer con una red descentralizada como la de Bitcoin. Lo que pasa es que y de hecho, fíjate, la prueba está lo de China. De determinadas decisiones políticas, monetarias, que sí que son centralizadas, y él está hablando de tecnología. Yo creo que estáis diciendo lo mismo desde dos puntos de vista Lo que distintos. estoy diciendo es que a nivel, o sea, es decir, tienes, o sea, es decir, al igual que tú puedes montarte tu banco y controlar lo que tú quieras crear en el banco, evidentemente el coste para una persona normal no puedes hacerlo, básicamente. Que es el tema. Tú puedes ser un intermediario de cualquier sistema de pago, como si te puedes crear tu propia moneda. Es cierto que con el Bitcoin te da la ventaja de que un usuario de a pie lo puede hacer. Claro, pero cualquier persona no puede montar un banco. Ya te lo garantizo yo, si te coges la legislación para crear un banco. No, a ver, si tú cumples la legislación la puedes hacer. No, pero imagínate la legislación, fíjate la legislación tan grande que provocó las quiebras de las cajas de ahorros españolas, que no queda casi ninguna. Entonces fíjate la legislación, el problema tan grande que nos pudo traer. Pero si yo no estoy hablando de la legislación, yo lo que estoy hablando es un problema de sistema. Es decir, tú coges y dices, vale, ahora cualquier usuario lo puede hacer, cosa que es una cosa que te pinta. Yo como consultor tecnológico te digo que es una tecnología que ha venido para quedarse. Es bastante disruptiva. Otra cosa es Bitcoin en sí mismo, que eso es otra cosa que habrá que ver. Lo que yo estoy diciendo es, al igual que él, no es solo a nivel de quién controla la moneda, que al final es, todas lo hemos visto con Tesla, lo hemos visto con un montón de empresas, que realmente si tú tienes más dinero, al final pasa lo mismo que la lotería. Si tú compras 1 millón de boletos, tienes más capacidad de influir en que te toque. Este caso pasa lo mismo, es decir, el tema de tanta descentralización tiene sus cosas buenas, porque las tiene, pero también tiene sus cosas buenas que pueden venir otros jugadores que al final controlen cómo se va a ejecutar, solo cómo son los intermediarios estos nodos, con base, que tú lo has dicho prácticamente, por ejemplo, si tú haces una transferencia, las transferencias reales no tardan segundos, no es verdad que tardan segundos, tardan minutos y horas. Eso no es así, también no es correcto. Mira, depende de la red que uses, claro. En primer lugar, depende de la red que uses. Hay redes como, por ejemplo, como Avalanche o como Polygon, o Tron, ¿no? Que en 1 segundo o en 10 segundos tienes la transacción. Ethereum, que dicen que es muy lento, pues Ethereum depende del coste de gas que tú le des a la transacción. Si tú le das un coste de gas aceptable, en 10 segundos tienes la transacción. Bitcoin, en menos de 10 minutos, fíjate qué curioso, tú cuando haces una transacción en Bitcoin ya te aparece que se ha hecho. Otra cosa es que tengas que esperar las confirmaciones. Yo te estoy hablando de utilizar la red directamente, no un exchange centralizado, que sería como si estuvieras utilizando un banco. Al final, si utilizas un exchange centralizado, no estás utilizando Bitcoin como tal, no estás utilizando los beneficios. Yo por eso estoy en DeFi, ¿no? Porque tendrías que depender lo que te diga ese exchange centralizado. Y si un exchange centralizado te dice que esa transacción va a tardar 7 horas o te bloquea de repente, lo puede hacer. Entonces, por eso no me interesa, oye, que hay camino para todo el mundo, ¿no? Pero te quiero decir que eso no es verdad. Lo que estás diciendo es otra cosa que no es correcto. Pues no es correcto. Sí, depende de quién use, tardará más o menos. Pero la gran mayoría de los exchanges, si tú quieres hacer un envío de USDT, por ejemplo, que es una moneda estable, utilizando la red de Binance, utilizando la red de AVAX, la de Tron, que son las 3 o 4... segundos llega. En segundos correcto. llega. Ahí hasta el exchange centralizado. Vamos avanzando también más en segundo llegas, pero ya estás dependiendo de ese exchange centralizado. Ya, pero es que no hace falta depender, o sea, yo no utilizo exchange centralizados desde hace 5 años.
Y soy un usuario muy grande de las criptomonedas, entonces no podemos centrar las criptomonedas centrándolo única y exclusivamente en exchanges centralizados porque, por suerte, tú puedes utilizar la red Bitcoin descentralizada, insisto, amparada por 15.000 nodos, que pues, yo puedo hacerte una transferencia a ti y con seguridad te llega en 10 minutos. Vamos a ir avanzando en otras cuestiones acerca de las criptomonedas, porque habéis hablado de regularización y muchas personas se preguntan si son legales, si son ilegales, cómo afecta a la facturación o si hay que declararlas. En este panorama, ¿cómo está la cuestión? Vamos a ver, las criptomonedas lo que carecen es de una regulación jurídica como tal. A efectos fiscales, la agencia tributaria, pues evidentemente entiende, si hablamos del Bitcoin, el Bitcoin sí que se considera como una divisa. A efectos de la agencia tributaria española, el Bitcoin sería una divisa y tributa igual que cualquier otra divisa. Es decir, cuando se transforma o cuando se traspasa a euros, pues por el valor correspondiente, si hay ganancia o pérdida patrimonial, habría que declararla. No necesariamente a euros. Bueno, si tú cambias otra criptomoneda, exacto, teóricamente se considera una permuta. Si es una permuta, como permuta tendría que tributar. Claro, exacto. Las permutas, bueno, una cosa sería ya cómo tributa y otra el control que tiene la agencia tributaria para entender si existe la permuta o no. Bueno, ¿cómo tributa? Tributa, es decir, como si fuera una ganancia patrimonial. Exacto. Es decir, no tributa con una renta del ahorro, que es la tabla normal que tenemos, sino las ganancias patrimoniales tributan hasta 6.000 euros al 19, hasta otra cantidad al 21 y luego 23, ¿no? Vale. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, que es la dificultad en la tributación, porque lo que dice la agencia tributaria es que tiene que tributarse por un criterio FIFO, que se llama. Depende si es persona física o persona jurídica. ¿Qué quiere decir el criterio FIFO? Pues que las primeras que yo compro, yo las taso a X precio, y luego cuando las venda, pues si no las he vendido todas y tengo distintas compras en distintos momentos, tengo que utilizar los precios de compra de las primeras que compré. Cuando uno tiene distintas plataformas, distintas compras, etcétera, pues la cosa se complica. Bueno, pero existen herramientas que te permiten unificar todo eso, sí. Entonces, luego adicionalmente, para el usuario de a pie, ¿no? Para el usuario de a pie, incluso el pago con tarjetas criptográficas, que me preguntaba el otro día, oiga, es que si tú pagas una tarjeta criptográfica, tú ahí realmente estás transformando a euros. Claro. Y debería de tributar claro, si hay algún impacto. Por supuesto, para lo mismo ganancia patrimonial, exactamente. Entonces, pues bueno, existe una teórica regulación. En el resto de criptoactivos, como decías tú, la cosa está un poco más compleja o complicada, sobre todo para los mineros actualmente, los mineros personas físicas sobre todo. Bueno, al final te das de alta como actividad de minero y puedes declarar como una actividad autónoma sin ningún problema. Hombre, sin ningún problema, sí. Lo que ocurre es el problema que están teniendo los mineros actualmente es el coste de la energía, y el coste de la energía no te permite deducírtelo íntegramente si eres persona física, porque si estás en estimación directa simplificada, lo que ha admitido la agencia tributaria es un porcentaje sobre los metros cuadrados que tú... Entonces, sí, pero por ejemplo estás hablando única y exclusivamente del Proof of Work, que es un sistema de minería. Hay otro sistema de minería que es el Proof of Stake, que no necesita energía, consumo de energía. De hecho, casi todas las criptomonedas van a ese, al Proof of Stake. Tampoco quiero entrar en muchos temas técnicos, pero al final sería como depositar criptomonedas y por depositarlas, pues estás apoyando esa red, eres minero, en cierta manera, vamos a decir validador, y obtienes de recompensa criptomonedas. Entonces, no todo el sistema es ese. Y simplemente decir una cosa, efectivamente a tu pregunta es legal y está regulado, por supuesto, porque le está hablando de regulación. Otra cosa es que el sistema actual tenga un exceso de regulación. Y yo no sé hasta qué punto haya que regular absolutamente todo tan en detalle, porque de poco nos sirve. Yo es que pienso, y pues no sé, a lo mejor dentro de 100 años lo que yo digo es algo que ya la sociedad se ha dado cuenta, que igual de malo es que no haya regulación, es pésimo que haya un exceso de regulación. Entonces, hay un exceso de regulación en el mercado, porque ya tenemos leyes suficientes para regularlas. Otra cosa es que tenemos un montón de personas trabajando y el único trabajo que tienen que hacer es hacer leyes. Pues imagínate qué problema tenemos, que hay un montón de gente pagándoles exclusivamente para que se hagan leyes, ¿no? De todas formas, entonces, una cosa es que fiscalmente sea... o sea, que la agencia tributaria entienda lo que existe en el mercado y quiera obtener recursos de ello. Por eso,
las notas de Dirección General de Tributo, que es a preguntas de los contribuyentes, responde, y otra cosa que haya una regulación jurídica exacta y una regulación financiera. A lo mejor que es... estoy de acuerdo contigo que actualmente el sistema financiero está excesivamente regulado, pero por contra aquí existe un defecto desde mi punto de vista de regulación. A mí, entiendo que no va a ser fácil ni mucho menos, porque el equilibrio es complicado, pero lo ideal sería tener una teórica regulación. ¿Para qué? Primero, para que fiscalmente la problemática que existe actualmente, que bueno, se puede evadir la tributación muy fácilmente. Sí, pero ese es otro tema. Ese es otro tema, y eso provoca pues que, digamos, el lado oscuro de la economía entre las criptomonedas también. Pero mira otra cosa. Bueno, la mayoría de dinero B que existe son dólares y euros. Y es el 95-98% del dinero que existe en B, en negro, es el euro y es el dólar. Entonces, es otra gran mentira. Es otra gran mentira que se está diciendo. De todas formas, perdona que os corte, lo que a mí me gustaría transmitir a la gente que nos está oyendo, y es lo que nosotros aclaramos cuando damos las formaciones a empresas, y es el objetivo que tiene el congreso que organizamos mañana para empresas y autónomos, es que en la práctica es realmente sencillo tributar por las criptomonedas como empresa y como persona física, contabilizarlas, y la facturación no afecta prácticamente en nada. Es realmente sencillo. Y es legal. Entiendo que vosotros aportaréis esas plataformas, porque el problema es el cálculo. No, pero es que, a ver, si tú tienes 1.000 euros y lo inviertes en criptomonedas y a final de año tienes 10.000 euros y tú lo pasas a euros o compras otras criptomonedas por el valor de esos 9.000, tributas por ganancia patrimonial. Yo pongo 1.000, mañana 1.000, pasado 3.000, al otro tal, y cuando llevo 6 meses, llevo no sé cuántos miles, y entonces vendo unos pocos y tal, ahí está la complicación. No, pero no hay complejidad. A ver, si yo invierto 1.000 euros en enero y el 31 de diciembre yo tengo 10.000, yo tributo ganancia patrimonial de 9.000 euros. ¿Cuál es la dificultad? La misma complejidad que tener acciones o tener un fondo de inversión. Sí, evidentemente. Es la misma complejidad. Ahora, si tienes un fondo de inversión, otra cosa es tener 20.000. Si compras valores. 20.000 acciones, ¿no? Si tienes 20.000, tienes la misma complejidad. La dificultad es la información que te facilitan las plataformas. Pero si es que no, las plataformas no, o la propia red, volvemos a las mismas, o la propia red descentralizada. Fíjate qué curioso es todo esto. Y resulta que todo, dicen que es opaco. Mentira, es transparente. Toda la información de la red Bitcoin, tú puedes saber, si sabes cuál es mi cuenta Bitcoin, puedes rastrearme perfectamente. Entonces, no es más complicado. Yo creo que se están hablando de informaciones como están intentando decir que todo esto es más complicado de la realidad. No es así, es todo muchísimo más sencillo, es legal, ya hay normativa. Tenemos casillas en la renta para poder declarar nuestras inversiones en criptomonedas. Es como si tú compras acciones. Yo estaba refiriéndome las como acciones. Si compras acciones. Si tú tienes unos movimientos ingentes de acciones, pues tienes dificultad en el cálculo. Como aquí. Claro, pero fíjate... yo me he encontrado gente con monedas en distintos exchanges que luego las cambian y que, vamos, yo no sé dónde obtienen la información, pero no pueden sacar la información. Es decir, no, es que las primeras que vendiste no corresponde a este. No corresponde. Lo he vendido en este ya, pero como compraste aquí anteriormente... No, pero es que hay rentas y rentas. Hay rentas súper complejas y rentas normales. O sea, digo que un movimiento no plantea ninguna dificultad. Yo digo cuando la gente... Porque está rastreado y no tienes ni que pedirlo al banco. Vamos a suponer una persona normal y corriente que toda su vida la transforma en bitcoins. Y entonces tú compras y vendes todos los días. Tú vas a la carnicería, pagas en bitcoin, tal. Pues entonces todos son movimientos, que son 34.000 movimientos al año. Todo eso debería de quedar registrado y tener un resumen fiscal como que te manda el banco y decir, bueno, pues ganancia patrimonial o pérdida patrimonial. Y sería sencillo para el usuario de a pie. Pero fíjate, el usuario de a pie no se hace su propia declaración de la renta la gran mayoría. Esto es exactamente igual. Si tú tienes todos esos movimientos que tú dices con criptomonedas, tú tienes un consultor especialista en rentas cripto, que lo que hace es... ¿Qué hace la gente que tiene el programa de renta de la agencia tributaria? Se descarga el borrador, ¿no? Pero exactamente igual, existen herramientas que utilizan los profesionales de rentas cripto, que lo que hacen es conectarse a las casas de cambio o coger la información directamente de la blockchain.
y hacen la misma labor que hace el programa Padre, exactamente igual. Y es fíjate, súper sencillo. Te puntualizaría otra cosa, si estuvieras en El Salvador no pasaría eso. El problema que hay es que resulta que la dictadura financiera que existe en los países democráticos nos obliga a que solamente tengamos una divisa de curso legal. El señor Hayek, ya hace muchísimos años, dijo que había que desnacionalizar el dinero. ¿Por qué el dinero tiene que estar nacionalizado y controlado por los estados? Fíjate qué cambio de paradigma tan importante debe ser para la sociedad en el que se diga, oye, pues que el ciudadano decida el dinero que quiera usar. Entonces, lo que te quiero decir con eso, que eso ocurre, todo ese a lo mejor problema que tú dices es porque están obligando de que el dinero que tengas que utilizar para pagar, en cierta manera, sea el euro. Si estás en El Salvador, pues no ocurriría eso. O sea, que realmente es el Estado el que pone todas esas trabas. Sí, además... Porque lo que pretende es seguir controlando, seguir esclavizando a los ciudadanos. Sí. Al final, vamos a ver... Claro, si no el efecto inflación siempre se tendría en cuenta y no se tiene nunca en cuenta en los impuestos. Claro. Y si ha subido esto un 6%, yo si yo tenía esto y mañana tengo más un 6%, pues no tributaría. ¿Por qué ahora no bajan los impuestos porque ha subido la inflación? Por ejemplo, ¿quién nos puede decir que ahora justamente los estados y los gobiernos estén provocando esta inflación? Estoy dejándolo ahí caer, no sé si es verdad o es mentira, porque así pagan más rápido la deuda. Pues te tendrás que proteger de alguna manera. Sí, pero luego, por ejemplo, en tema de facturación, ¿no? Nosotros hemos dado muchísimas formaciones en empresa, en el parque empresarial, y nos encontramos obviamente a empresarios con muchísimos prejuicios, porque sabemos que los medios sensacionalistas, pues al final, si hemos dado 10 formaciones en empresa, las 10 empresas nos dicen sistemáticamente lo que han oído en las noticias sensacionalistas, una tras otra las mismas noticias. ¿Pero de facturación te refieres a emitir factura? No, me refiero que al final, cuando tú le explicas a las empresas y coges al contable, ¿no? Que al final el contable te llega a la reunión prácticamente temblando, porque dice, madre mía, el embolado en el que me han metido aquí. Claro, sí, pero luego al contable tú le explicas las 4 cosas claras y dices, ostras, pues es infinitamente más sencillo de lo que yo pensaba. Por ejemplo, tema de facturación. O sea, cualquiera hoy por hoy puede cobrar por sus productos y por servicios con Bitcoin. ¿Vale? Y es tan sencillo como que viene el señor, me compra un determinado producto y ese Bitcoin me llega y se transforma a euros de manera automática para evitar la inflación y para evitar la ganancia patrimonial. Y en la factura no afecta en nada más que simplemente que tú facturas en euros y en la factura lo único que aparece es que ese pago se ha realizado con Bitcoin tal día, tal hora, a través de esta casa de cambio y este es el valor de Bitcoin. Ya está, es que está totalmente regulado. Yo entiendo que igual que como si te pagan con dólares o te pagan con las hay TPVs multidivisas. Sí, el problema de la facturación, como tú dices, que también ha venido mucha gente al despacho, vamos a ver, la factura no se emite por la moneda de cobro, la factura se emite por la prestación del servicio, la entrega del bien. Entonces es igual. Yo vendo una moto, pues tengo que hacer una factura por otra cosa es ¿cuál es mi medio de pago? Vale, como tú dices, oye, si yo cobro en dólares, pues tendré que ponerlo, si cobro en Bitcoin tendré que ponerlo. Pero el reglamento de facturación afecta exactamente igual. Vamos a dejar a Javier hacer un apunte y vamos con una breve pausa. Claro. Uno de los grandes problemas que hay, que es lo que él dice, es que cuando tú estás viajando, esto sucede. Tienes que estar pagando, pues eso, en dólares, en monedas. El problema está en que cuando estás dentro del mismo país, eso no sucede. Aquí el problema está en que cuando tú pagas, no sabes cuánto va a valer. Por ejemplo, muchas del problema que hay es no lo sabes porque si va variando... No, pero tú en ese momento sabes lo que vale y se pasa a euros y ya está. Sí, no, pero yo no me refiero... En el momento se hace una transacción directa a la moneda de cambio, que lo hacen todos los sistemas de pago. Lo que yo me refiero es la planificación. Yo, por ejemplo, sé que tengo tanto dinero, por ejemplo, tanto en euro, y yo sé que en euro durante todo este mes me lo puedo gastar tanto, porque dentro del mismo país funciona. Pero eso es una falsedad. Eso no es ninguna falsedad. Sí, ahora te digo también por qué. Resulta que el euro se ha depreciado un 35%. Yo digo el euro, las monedas son volátiles. El euro es volátil. En el último año el euro se ha depreciado un 35%. El euro es volátil con el dólar, es volátil, entonces todos los activos, es que tenemos una falsa realidad. Dentro del mismo país, a ti te cuesta 2 euros un café y mañana te cuesta 2 euros. Pues porque si se deprecia el euro, resulta que como la energía vale más cara, te cuesta todo más caro. Es que los ciudadanos no están viendo que las cosas se han subido de precio. ¿Por qué han subido de precio? Pues justamente porque el euro se deprecia. La velocidad que cambia es una criptomoneda es al segundo, y no es en euros. Fíjate si cambia una criptomoneda que en el año 2017 un Bitcoin costaba, voy a ponértelo en euros, unos 2.000 euros. Y fíjate
lo poco que vale el euro, que ahora un Bitcoin, a pesar de la caída, está en torno a 30.000 euros. Entonces, imagínate qué poco vale un euro con respecto al Bitcoin. Ya, pero eso. Habéis sacado otro tema que es la volatilidad, de lo que se habla mucho, pero nosotros vamos a hacer una breve pausa y lo volvemos a trasladar aquí al debate de Teleelch. ¿Quieres encontrar la casa de tus sueños de la mano de los mejores profesionales? En Grupo Horizonte somos expertos inmobiliarios con un objetivo común: satisfacer las demandas de nuestros clientes. Además, te ofrecemos servicio de abogacía para solucionar todos tus problemas legales. Grupo Horizonte, con total confianza. Bueno, pues nos hemos quedado hablando de volatilidad y yo os pregunto, ¿es tan volátil como se dice? ¿No? Y si lo es, ¿interesa que, ya que se habla de la moneda del futuro, lo sea tan volátil? A ver, las criptomonedas son muy volátiles, igual que nuestro corazón tiene que estar preparado para tener volatilidades al alza importantes y de igual manera a la baja, ¿vale? Entonces, cuando alguien se introduce en el mundo de las criptomonedas, eso es algo que tiene que tener muy claro. Siempre se dice que, por ejemplo, un 1% de volatilidad en bolsa equivale a un 10% de volatilidad en criptomonedas. Luego hay herramientas para poder controlar toda esa volatilidad. Entonces, claro, efectivamente, las criptomonedas son volátiles. Yo diría que sí que son volátiles, pero habría que ver a lo largo del tiempo si lo son o no con respecto a las divisas. Yo entiendo que el concepto de volatilidad es, bueno, pues si pueden subir o bajar un porcentaje determinado en un momento determinado, ¿vale? Correcto. Pero con el paso del tiempo, esa volatilidad que existe, se diluye. Por eso comentaba que realmente, bueno, pues un Bitcoin del año 2017 costaba 2.000 y ahora, a pesar de la caída, que llegó a estar a 60 y pico mil y ahora está a 30 y pico mil, bueno, pues ha caído un 50%, fíjate si es volátil, pero la tendencia, a fecha actual, yo no sé lo que va a pasar mañana, ¿vale? Bueno, pues parece que va subiendo con respecto, o sea, fíjate si es volátil el dólar o el euro, que un dólar o un euro de hace 50 años has perdido el 95% del valor solamente por el efecto inflación. Con lo cual es mucho más volátil en el largo plazo un dólar o un euro, si incluyes el efecto inflación, que Bitcoin, porque no tiene ese efecto inflación. Entonces, correcto, son volátiles en el corto plazo, pero a fecha actual, si partimos desde el inicio de cuando se creó Bitcoin a fecha actual, con el paso del tiempo, sí que son capaces de funcionar mejor que el dólar o el euro. Y porque el dólar y el euro ha llegado a caer un 95%. Bueno, vamos a ver. Es decir, yo diría, hay una volatilidad desde mi punto de vista excesiva a corto plazo. ¿Para qué? Para dar seguridad y para que sea una moneda presente en el sistema financiero. Lo ideal sería que no hubiera que hubiera una moneda única para todo el mundo, para todos los países, digamos que todos los países, a través de la oferta y la demanda, generaran unas transacciones, puede ser. Es decir, luego, para mí plantea este paradigma otro problema, es decir, vale, habrán países ricos, habrán países pobres, los ricos consumirán más moneda y al final generaremos igualmente desigualdad, ¿no? Entonces, para mí, si no generamos estabilidad, si no hay estabilidad, pues no es bueno para la economía normal, es decir, para la de todos. Vamos hacia la estabilidad en Bitcoin. Para mí, es verdad que hay una apreciación, tenemos, como hemos dicho, una oferta que está limitada, que sabemos dónde llegará, año 2140 esto se termina, etcétera, vale, pues conforme haya más demanda, sabemos que va a subir el valor. Bueno, y la emisión se divide entre 2 cada 4 años. Sí, exactamente, 50%. Entonces, pero para mí, actualmente y desde el año 2021, la volatilidad es excesiva. Sí, pero las subidas y las bajadas. Pero es mucho menor que en años anteriores. Bueno, bien, sí. Pero existe. Entonces, sí, pero por eso decía que vamos hacia una estabilización en el precio de Bitcoin. Iremos hacia una estabilización. Yo las gráficas que he visto, sinceramente, o sea, si tú la coges en el medio plazo es una cosa, si la coges en el corto plazo es otra cosa. Claro, estamos Lo que hablando tiene que haber es largo estabilidad para el ciudadano en el corto plazo, porque yo voy a comprar hoy tomates y vale 0,50 y mañana voy a comprar tomates y resulta que valía
el Bitcoin. Sí, pero Depende para qué utilicemos las criptomonedas. Claro, por eso digo, yo creo que lo que estábamos hablando en el debate es decir, oye, esto puede sustituir, ¿no? Esto es una amenaza al sistema financiero tradicional. Para mí, en estos momentos, sí que puede ser una amenaza, pero para que entre dentro del sistema financiero tradicional, para poder sustituir a las monedas como el dólar o el euro, necesitamos mucha más estabilidad y necesitamos también una cierta regulación. Sí, la regulación a nivel tributación, contabilidad y facturación ya hemos hablado que ya está. Desde el origen de Bitcoin, cada 4 años se produce el halving, que para que nos entienda la gente que nos está escuchando, es un proceso introducido por Satoshi Nakamoto, que es el creador de Bitcoin, que no se sabe quién es. Y cada 4 años, desde el 2009, lo que hace la emisión de Bitcoin es dividirse entre dos, lo que hace es que todavía haya más escasez y eso provoca la subida del precio. Si analizamos la evolución de la gráfica de Bitcoin desde el 2019 hasta la actualidad, sí que vemos que previo al halving hay una subida del precio, se llega a un precio máximo, que pasó desde los 30 a los 1.200, 1.220.000, 20.000, 69.000 y ahora estamos en 30.000, como decía el compañero, ¿vale? Entonces, cuando tú analizas esa gráfica, lo que sí que estás viendo es que en el momento que se llega a un máximo del precio de Bitcoin, obviamente la gente que entra en el mundo cripto para ganar dinero con las criptomonedas, si tú pasas de valer céntimos a valer 30 euros... ¿Perdón? La gente que especula. Claro, como en todos los mercados, hay gente que especula con la libra esterlina. Soros especuló con la libra esterlina y se cargó la libra esterlina, ¿no? Déjame que continúe. Si tú llegas a 30, si valdría céntimos y llega a $30, obviamente pues hay mucha gente que vende y eso para coger beneficios y eso hace que haya una caída en el precio. Si tú ves la gráfica de Bitcoin, esa caída cada vez es menos pronunciada, ¿vale? Eso lo que nos dice es que ahí empieza a estabilizarse el precio. Y además lo que se denomina el cripto invierno, que es después de que llega a un máximo y se vende, hay unos años en el que Bitcoin se mantiene en un precio más o menos estable, con volatilidad, ¿vale? Ese cripto invierno cada vez se va acortando, de manera que son también indicios de que la volatilidad cada vez va a ser menor. Y eso y la madurez del mercado cripto, que cada vez es mayor, de aquí a unos años, ¿vale? Estamos hablando de 15, 20 años, y el precio de Bitcoin se espera que ya entre en una estabilización que sí que nos permita hacer lo que dice el compañero de que se utilice de manera totalmente regular como moneda de pago. Sin embargo, lo que sí que es una amenaza para el sistema financiero es, por ejemplo, el tema de las finanzas, ¿vale? Obviamente, con las criptomonedas hoy por hoy, que hablábamos de la seguridad, tú actualmente comprar criptomonedas es 100% seguro si compras en una casa de cambio centralizada o descentralizada de renombre y si compras criptomonedas que están 100% consolidadas en el mundo cripto. Haciendo eso es 100% seguro. Y haciendo eso tú puedes obtener mayores rentabilidades de largo que cualquier otro producto financiero que te ofrece un banco tradicional. Y de una manera bastante sencilla de conseguir. Entonces, para eso, en mi punto de vista, es la verdadera amenaza con respecto a los bancos, no tanto que Bitcoin acabe siendo una moneda de curso legal actualmente, que es complicado que lo sea, pero a nivel de instrumentos financieros, bien para financiar empresas o bien los productos habituales que te ofrece un banco, como son los planes de pensiones o los fondos de inversión, obviamente, en el momento que te acercas lo más mínimo, te asomas lo más mínimo al mundo cripto, hay herramientas muy serias y muy consolidadas que te dan rendimientos infinitamente mayores. Ahí sí que hay un riesgo importante para los bancos. Incluso, fíjate una cosa, por puntualizar eso, yo soy de las personas que pienso que tiene que haber cualquier criptomoneda o no criptomoneda posible y que el ciudadano decida. Entonces, el euro o el dólar, que son malos, hay que gastarlos, porque lo malo hay que gastarlo. Y lo bueno es lo que hay que guardarlo. Bien. Entonces, fíjate que el gran problema que puede tener Bitcoin es que coja valor con el paso del tiempo, como está demostrando. Entonces nadie querría pedir préstamos de Bitcoin, porque cada vez sería más caro. Entonces tendría que haber dinero malo, como el dinero, como el dólar o como el euro, para bueno, pues que se pidan los préstamos en una divisa que se deprecia. De hecho, el dinero actual está creado así aposta, para que cuando la gente pida préstamos, bueno, pues se vaya devaluando el precio de ese activo. Entonces, bueno, de hecho, fíjate lo que ocurre, que hay muchísima gente hoy en día, como MicroStrategy, que lo que hace es pone de colateral el Bitcoin como de garantía, como si fuera esa garantía de la vivienda, pues en lugar de poner la vivienda, pone de colateral el Bitcoin y pide préstamos del dinero malo, de dólares.
De hecho, eso es público, que está haciendo eso, y bueno, pues cierto, tiene el colateral en unos $20.000 el precio Bitcoin. Entonces algunos están diciendo que bueno, que lo que van a provocar es que está intentando provocar que caiga por debajo de esos 20.000 el Bitcoin para liquidar determinados préstamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero puntualizar aquí? Que está bien que haya dinero bueno y dinero malo. Entonces, el dólar o el euro es un dinero para gastar enseguida, estupendo. Sin embargo, Bitcoin a lo mejor es un dinero para acumular y guardar para evitarte la volatilidad que tenga. Nosotros nos estamos encontrando muchos casos de clientes que no quieren introducirse en el mundo de las criptomonedas como amplio concepto en el que hay Bitcoin, Ethereum y hay 20.000 monedas más, pero por ejemplo sí que están invirtiendo con nosotros en planes de pensiones con Bitcoin, por ejemplo, en el que todos los meses introducen una cantidad de Bitcoin y lo van acumulando para que de aquí a 15 o 20 años que se jubilen tengan una cantidad importante de Bitcoin. Y luego, relacionado con lo que tú comentabas, hace 2 años los grandes bancos americanos como JP Morgan o Goldman Sachs denostaban totalmente Bitcoin y le decían a sus clientes que no compraran Bitcoin, ¿no? Obviamente porque para ellos era una amenaza. Pero ahora ya se han quitado la careta y están comprando Bitcoin como si no existiera un mañana. Porque... Y desde el año 2015 sacaron la JP Coin. Exacto. O sea, el JP Morgan sacó la JP Coin, o sea, pero que es algo que todo el mundo puede ver que es del año 2015. De hecho, yo estoy convencido que el sistema financiero, si yo fuera presidente de un banco, por supuesto que le estaría prestando mucho atención a esta tecnología. Ahora, quizá no lo contaría. Yo no estaría contando eso, pero probablemente yo estaría detrás porque sé que es una irrupción tan fuerte que es como las redes sociales y lo hicieron con los medios de comunicación, ¿no? En cierta manera. Mira el Santander, por ejemplo. El Santander ya ha recibido permiso de la CNMV para poder sacar fondos de inversión que incluyan Bitcoin. Mira, por ejemplo, el Corte Inglés se ha asociado con Deloitte para montar su propia casa de cambio. Ahora el Bitcoin todos estamos de acuerdo, yo creo que ya, que es una criptomoneda segura. Sí, Porque claro, él ha apuntado una cosa que lo ideal sería que cualquiera pudiera crear su criptomoneda. Entonces, una parte del escepticismo viene también porque sí que es verdad que han existido muchos fraudes a través de las criptomonedas. Entonces, está lleno. Ahí es donde digo yo, oye, hace falta una cierta formación y regulación. Porque cuando sale una criptomoneda nueva, ¿cómo sabemos exactamente? Tiene que haber alguien que aporte una garantía. Fíjate lo que te digo y lo voy a decir. ¿Qué estamento me dice yo a mí? avisaba de las preferentes y la gente solamente miraba el tipo de interés y yo les avisaba. Entonces hace falta educación y la educación financiera es importante. No hace falta regulación. Lo que hace falta es educación, porque la regulación no nos salva. Hay que explicarle a la gente que cuando ve una rentabilidad muy elevada de algo, tiene que preguntarse qué hay detrás. No solamente tiene que ver la rentabilidad, tendrá que ver los riesgos que hay. Entonces, en el mundo de las finanzas lo que falta es educación. Y oye, y doy las gracias al debate, ¿no?, por educar a la población, ¿no?, en finanzas, ¿no? Creo que es muy importante educar a la población en finanzas, porque por mucha regulación que haya, no nos vamos a salvar de problemas de preferentes, de fórum filatélicos, de accionistas del Banco Popular o de otras cosas, ¿no?, que no lo digo con ánimo de nada, o de accionistas de determinadas cajas que ya ni existen. Y los bancos, las acciones de los bancos, mirar, en los últimos años se van para abajo, algo debe estar pasando algo. Porque el sistema financiero entonces, realmente te quiero decir, el sistema financiero no es un sistema tiene un rentable. problema muy grave, ¿no? Y tiene un problema desde de luego modelo. Bitcoin quizá no lo va a solucionar, pero al menos tenemos que reinventarlo. Y Bitcoin está haciendo reinventar el concepto del dinero, el concepto del sistema financiero, el concepto del sistema monetario. Entonces, creo que debemos quedarnos un poco con eso, porque de verdad que el sistema financiero, ojalá me confunda, no quiero tener razón, pero creo que está muy, muy tocado. Y luego el tema de las estafas, ¿no? Al final, como decía al principio, los medios que se nutren de ese tipo de noticias, al final las estafas, los estafadores, eso no tiene nada que ver con las criptomonedas. Los estafadores lo que utilizan es el desconocimiento de una tecnología superior para engañar a la gente.
Entonces, si acaban de crear una criptomoneda que dice que va a tener una rentabilidad del 1000%, que acaba de salir, que no tiene un proyecto serio detrás, que no es un proyecto consolidado, que tú digas, bueno, pues tiene un team, un equipo, tal, hay marcas que están metidas en todo esto. Entonces, al final, claro, si tú inviertes en eso, obviamente, sí puedes ganar mucho dinero, pero puedes perderlo absolutamente todo. Claro. Entonces, lo que decía el compañero, en el momento que tú ves grandes rentabilidades, hay un porcentaje de la gente que tiene ese desconocimiento, dejas de valorar el riesgo que tiene invertir en esos proyectos. Entonces, las estafas las hemos vivido en los sellos, en el oro, en el sector inmobiliario, en la bolsa, no tiene nada que ver con las criptomonedas. Bueno, invertir en una nueva empresa. Tú imagínate que inviertes en una startup seria, oye, pues solamente sobrevive en el 10%. Exacto, una de cada Entonces, 10. estamos en un negocio de tecnología. Esto es tecnología. Por eso le está afectando un poco a las subidas y las bajadas. Ahora el Nasdaq está bajando, pues en cierta manera también le está afectando. Están subiendo los tipos de interés, pues le afecta a la tecnología. Entonces, hay que saber en qué te metes. Y no puedes meterte en cualquier criptomoneda. Yo diría, aprende Bitcoin, aprende Ethereum, y luego ya vas aprendiendo poco a poco. Habéis hecho algunas pinceladas de futuro, aunque es muy incierto, pero yo sí que os lo quería preguntar, y más en una cuestión como esta, porque se habla de la nueva economía. ¿Vosotros pensáis que ya no hay marcha atrás, que esto es el futuro, que le costará todavía arrancar un poco más, o que más países, si vamos afinando de la Unión Europea, por ejemplo, puedan considerarla como El Salvador, una moneda oficial? ¿Qué pensáis así a futuros? A ver, realmente, como he dicho antes, a nivel tecnológico esto no tiene vuelta atrás. Porque, o sea, lo que es... Estamos hablando, de hecho, aquí mucho de Bitcoin y demás, pero no se ha hablado de los beneficios de lo que es el sistema de bloques. No se ha hablado de todos los contratos inteligentes y una serie de cosas que aporta la tecnología, no la moneda. La moneda es solo un producto de una tecnología muchísimo mayor que no se ha discutido aquí. Sin embargo, la pregunta es si esto va a ser... del día a día. A día de hoy lo veo bastante complicado, pero hay todavía muchas incógnitas y al final pasa como todas las tecnologías. ¿Al final el futuro va a ser con criptomonedas? Probablemente. ¿El futuro va a ser, si me preguntas, el futuro va a ser con Bitcoin? Probablemente, a lo mejor, lo más probable es que no lo sea, aunque lo parece, pero al final es una tecnología disruptiva, puede abrir el surco del conocimiento de la población, porque al final cualquier tecnología es adoptada porque el gran público la adopta. Si el gran público no la adopta, esto no va a ir a ningún lado, o se va a quedar especulativo puramente. Hoy en día no es suficientemente estable, aunque como han dicho, el recorrido parece que lo va a ser, pero estamos hablando de unos 20 años. Y en tecnología, 5 años es mucho tiempo. Sí, pero yo cuando hablo de 20 años hablo porque los grandes analistas de Bitcoin dicen que en 20-25 años a lo que va a atender Bitcoin es a ser reserva de valor, ¿no? Entonces, Bitcoin, en mi opinión, probablemente sea reserva de valor y reemplazará al oro. Yo soy de esa opinión, coincido con esa opinión con los analistas, y sí es cierto que Bitcoin al final se ha quedado ahora mismo como un método de pago, pero como una reserva de valor a futuro, porque llegará un momento en el que se estabilice el Pero precio. puede que esa reserva no sea Bitcoin, sea una nueva, que todavía no se ha creado, porque la ventaja que hay y la desventaja es que es fácil crearlo. Hoy en día crear una criptomoneda es relativamente Sí, pero fácil. lo que pasa es que la seguridad que te da, Claro, es diferente. la seguridad que te dan los 14.000 nodos de Bitcoin, el protocolo Bitcoin, la minería Bitcoin, hoy por hoy esa seguridad no la tiene ninguna otra criptomoneda. Pero no significa que en unos años no la pueda tener. Claro, lo que pasa por es eso que- digo que de tirarlo todo en Bitcoin Ya, es pero simplemente una apuesta. De todas maneras, fíjate, yo hablaría de la segunda, que es Ethereum. Ethereum dicen que es una criptomoneda, pero Ethereum yo no lo considero como una criptomoneda. Ethereum realmente es una red descentralizada para construir aplicaciones Exacto, descentralizadas. lo que tú decías. Con lo cual, ahí es donde vamos a la Bueno, web. Ethereum está Ethereum la red para crear lo que quieras y Ethereum criptodivisa, que es un producto de la red. No, Sí, pero no se no, utiliza no, como no, moneda no, de o sea, pago. mira, vamos No se a ver. utiliza, pero realmente Es son Web dos 3, cosas diferentes. Ethereum es Web 3. Web 3 significa que tú puedes construir aplicaciones descentralizadas. De hecho, las finanzas descentralizadas, cuando se inventan las finanzas descentralizadas, se inventan para eso. Lo que se hace es, con contratos inteligentes, ¿vale?, transparentes, sobre redes descentralizadas como Ethereum, transparente, construyes aplicaciones que pueden ser de finanzas descentralizadas, pueden ser de juegos, pueden ser de lo que tú quieras construir sobre eso, pueden ser redes sociales, pueden ser un montón de soluciones. Entonces, nos hemos quedado con las criptomonedas. Hay más que criptomonedas en todo esto. De hecho, Ethereum es muchísimo más que una criptomoneda. De hecho, Ethereum no es la criptomoneda. Ether es la moneda que se utiliza dentro de la red Ethereum.
Entonces, es una red descentralizada para que se construyan aplicaciones y la propia moneda, el Ether, sirve para pagar dentro de esa red. O sea, el Ether, otra cosa es que luego la gente esté especulando, ¿no?, que también lo puede hacer. Pero lo que quiero dejar aquí el concepto es que por supuesto que es el futuro, porque queremos construir aplicaciones descentralizadas para mejorar las finanzas. Fíjate qué diferencia que nosotros podemos ver con esas aplicaciones lo que se está construyendo. Y si hay algún error, lo puedes detectar, lo puedes ver, lo puedes autoauditar. Tú el sistema financiero actual no lo puedes autoauditar. Tienes que cogerte un auditor que lo audite y luego fiarte si realmente lo que se ha auditado era correcto o no. Nosotros siempre explicamos que Ethereum es, o sea, realmente la red de Bitcoin o la blockchain de Bitcoin es como un gran libro contable en el que se van guardando todas las transacciones de Bitcoin. Y luego, cuando explicamos Ethereum, es como un sistema operativo que lo que te permite es crear... Es un gran ordenador central, descentralizado. Exacto, con el que, como tú decías, te permite construir aplicaciones que funcionan sobre ese sistema operativo, te permite crear otras criptomonedas, pero a diferencia de, tú decías, el tema de la reserva de valor, que puede ser otra criptomoneda. Bueno, ahora tenemos Bitcoin, por la propia idiosincrasia que tiene Bitcoin, está provocando ese incremento en el precio tan bestial que probablemente veamos, yo soy de esa opinión, a 2 años del halving que se multiplique su precio por 3 o por 4, y esa gran subida de precio que ocurre en Bitcoin y no ocurre en ninguna otra criptomoneda, por las características que hemos hablado de la escasez y de la emisión que se divide entre 2 cada 4 años, es lo que va a alcanzar suficientemente valor como para que realmente sea una reserva de valor. Esa es mi opinión. Que luego a lo mejor hay otra criptomoneda que lo pueda hacer, pues ya lo veremos. Sí, es al final el punto. Como nos quedamos sin tiempo, vamos a hacer una yo creo, por resumir un poco, es decir, porque, bueno, en el debate lo que planteábamos es decir, ¿puede sustituir a la moneda de curso legal? Creo que ya todos estamos diciendo que no, yo estoy muy de acuerdo hoy contigo. por hoy, en mi opinión. Y a futuro lo veo complicado, es decir, porque sí que tendría que tener una mayor regulación para darle más estabilidad de alguna manera. Pero hay monedas que son estables. Vale, entonces, por ahí yo lo veo como un producto de inversión, ahí sí. Es decir, oye, es un producto seguro, es un producto de inversión, perfecto. Y luego, lo más atractivo no es solo el Bitcoin desde mi punto de vista, sino todos los criptoactivos. Los contratos inteligentes que dice el compañero, porque eso nos abre un abanico de múltiples posibilidades, sobre todo para aquellas pymes que buscan financiación, etcétera. Esta es una cuestión, y otra cuestión bien distinta es si podemos cambiar el sistema financiero para que la moneda de curso legal para la persona de 80 años sea el Bitcoin. Entonces creo que para eso estamos muy lejos y va a ser muy complicado, difícil, es decir, pero que los criptoactivos, los contratos inteligentes, toda esta tecnología, el blockchain en general, todos estos servicios, o sea, y que pueden hacer aparecer muchísimos más servicios, es algo positivo que va a ir hacia adelante y que lo que veo yo es que lo que va a ayudar, sobre todo, si todo se normaliza, siempre cuando aparece algo nuevo y van a haber estafas como en todos los lados, aparecerán, pues bueno, cosas que no nos gustan, pero poco a poco va depurando el mercado, quedarán, como dicen los buenos, habrán plataformas estables, habrán plataformas decentes que puedan sobre todo financiar a los pequeños proyectos que no pueden costearse, no sé, es decir, buscar un KPMG o un Deloitte para luego ir a un banco para conseguir una financiación de tal que por el camino se queda ahí. Yo fíjate, lo que dices, que efectivamente como determinadas criptomonedas como el Bitcoin no es tan malo como el dólar, el euro, pues es difícil que lo sustituya, porque tú lo que necesitas para gastar es dinero malo, el que se va depreciando, entonces lo que tienes que quitar de las manos, ¿no? Pero fíjate lo que te voy a decir, hay criptomonedas que son estables o pegadas al dólar o al euro. Entonces, hasta esas que ya existen, ya están sustituyendo al dólar. Por ejemplo, hay países como Argentina, hay países como Colombia, hay países como Venezuela, pues que por desgracia no pueden utilizar las monedas de su país porque se deprecian muy rápido. Entonces ya son sociedades que ya están acostumbradas a manejar el dólar. Y bueno, pues sus países les ponen limitaciones a tener X dólares. Para un argentino, para un venezolano, para un colombiano, por ponerte algunos ejemplos, ya las criptomonedas estables al dólar son una realidad. Y son muchísimo más útiles y más sencillas que el dólar típico. Tiene muchísimas más ventajas. Entonces estoy seguro que las criptomonedas
sí que van a sustituir y ya lo están haciendo. Luis, hazme tú una última predicción y ya cerramos el programa. Bueno, pues me gustaría volver a invitar a la gente que venga mañana al congreso que organizamos en el centro de congresos de 9 a 2. Van a venir los mayores ponentes, los ponentes más importantes de cada una de las áreas cripto. Es una auténtica suerte poder contar con todos ellos y prácticamente un milagro juntarlos. Y lo que vamos a hacer es contar de primera mano los pros y contras que tienen las criptomonedas a las empresas para que sean ellas las que decidan si hoy por hoy representan una oportunidad para ellas, bien como inversión, bien como desarrollo blockchain, bien como integración de algunos de los procesos de criptomonedas de los que hemos hablado dentro de su proceso productivo, o bien para poder cobrar por sus productos o servicios con criptomonedas. Todo esto hoy por hoy es posible y todo esto por hoy es muy sencillo de poner en marcha. Entonces, bueno, invitar a la gente que venga mañana y nada, un debate fantástico, la verdad es que ha sido muy apasionante y nos falta otro programa más. Y nada. Otro día os vuelvo a invitar y hablamos de las otras 1000 cosas que hay para debatir acerca de esto. Agradeceros a los 4 que hayáis venido hasta aquí para debatirlo y a los espectadores que estén un día más al otro lado de la pantalla. Gracias y hasta la semana que viene.